Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces con el curso de Python. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre los ciclos. Y para los ciclos quiero que se imaginen que deseamos realizar una acción varias veces. Podemos hacer acciones como por ejemplo operaciones, como sumar, restar, multiplicar, etcétera. Pero lo importante es que ustedes lo visualicen como algo que se va a repetir muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago yo para hacer un ciclo? Bueno, un ciclo puede ser utilizando la instrucción for o bien la instrucción while, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas por separado. En el primer caso vamos a ver la del ciclo for. Voy a poner este comentario para saber que estamos trabajando con el ciclo. Para el for necesitamos nosotros dos cosas, ¿sí? Necesitamos primeramente tener una lista enlazada que nos permita saber de dónde a dónde vamos a estar moviéndonos en el ciclo, ¿sí? Es decir, un punto de inicio y un punto final y obviamente los puntos que están pues justamente en medio. Ahora, vamos a imaginar que yo me quiero mover, voy a poner aquí otro comentario, acuérdense que los comentarios son líneas de código que el intérprete no va a ejecutar. Entonces vamos a imaginar que yo me quiero mover por una lista enlazada cuyos valores son 1, 2, 3 y así hasta 10. ¿Sale? Entonces yo estaría aquí realizando pues bueno, estaría yo teniendo aquí 10 números exactamente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cierta acción se va a repetir 10 veces. Ahora, ¿cómo creo yo una lista enlazada como estas? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que yo tengo que hacer es generarla justamente. Entonces, lo que yo voy a hacer es números. Vamos a crear una lista que se llame números, que va a ser una lista. Esta función de list me sirve para crear una lista enlazada. Y aquí es bien importante que le digamos que voy a utilizar esta función que se llama range. Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que inicies en cierta posición, que en este caso yo quiero que inicie a partir de 1, entonces voy a empezar desde 1, coma, ahí le voy a decir dónde quiero terminar. En este caso siempre le voy a dar un número después del número final que yo necesito, ¿sí? En este caso yo le voy a dar el número 11 y en este caso la siguiente posición sería la forma en la que voy a ir avanzando, es decir, cuánto voy a brincar del 1 al siguiente número. Si yo le pongo 1, me va a ir brincando de 1 en 1. Vamos a verlo esto en la pantalla para que vean cómo funciona. Vamos a imprimir esta lista enlazada que se llama números. Y aquí está. Se fijan, me está dando una lista enlazada que es 1, 2, 3, 4, etcétera, porque le dije que vas a empezar en 1 y vas a terminar en 10. Recuerden que siempre va a ser uno menor a este, pero hay que considerar este paso que va a ir haciendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le hubiera puesto 0.5 en el paso, entonces va a ser brincos de 0.5. Vamos a ver cómo cambia. Ah, perdónenme, tiene que ser un entero, discúlpenme, un entero. Ahí está. Entonces va a ir avanzando de 2 en 2, por ejemplo. En este caso el 1 se brinca al 3, el 3 se brinca al 5, el 5 al 7, del 7 al 9. Y ya no va a continuar al 11, ¿verdad? Porque el 11 justamente es el número al que estoy poniendo en la segunda posición. Entonces, yo puedo crear este rango de acuerdo a mis necesidades. En este caso yo lo voy a dejar de 1 en 1 para que sean los números justamente del 1 al 10, como lo habíamos comentado. Bien, entonces vamos a hacer un ciclo. Este ciclo, voy a borrar este print. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a crear otro bloque. Vamos a crear un ciclo for, ¿sí? Que se vaya moviendo por toda esta lista. ¿Sale? Entonces, este ciclo for va a ser de la siguiente manera. Voy a poner la palabra for y luego voy a crear aquí una variable que es una variable que recibe el nombre de iterador, ¿sí? Y se llama iterador porque justamente va a ir cambiando o va a tomar los valores que están dentro de la lista enlazada. Es una variable dummy, ¿sí? Es una variable que va a ir cambiando su valor cada que el ciclo avance. Entonces,
Vamos a ponerle for i, aquí podría ser J, podría ser K, podría ser cualquier letra que ustedes quieran, o incluso una frase, o sea, una variable como tal, el nombre que ustedes quieran, sin problema. Le ponemos for i in y le ponemos la lista enlazada, que en este caso la lista enlazada que tenemos aquí arriba se llama números. Si yo le doy enter, automáticamente se me va a indentar, que es justamente lo que pasaba en los condicionales, no sé si se acuerden, y tenemos que respetar esta indentación que se está generando aquí, esta pequeña sangría. Y aquí dentro vamos a poner, por ejemplo, que nos imprima el valor del iterador i, que en principio este iterador va a valer 1 en el primer ciclo, 2 en el segundo, 3 en el tercero, etcétera, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Y ahí está, ¿se fijan? Entonces, este es el valor de i y lo va imprimiendo en pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí imprimir un saludo, por ejemplo, pudiera poner hola mundo, este mensaje se va a imprimir pues 10 veces, ¿sí? Quiere decir que se va a repetir cuantos números tenga yo en mi lista enlazada, ¿sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí pues iríamos avanzando con los ciclos. Ahora, habíamos visto que las listas enlazadas no necesariamente podían contar únicamente con números, también podían tener cadenas de caracteres. Por ejemplo, si yo me creo una lista enlazada que se llame nombres y yo aquí guardo nombres de personas, por ejemplo, Luis, por ejemplo, Carla, por ejemplo, Isaac, por ejemplo, vamos a poner otro nombre, Roberto, por ejemplo. Tengo una lista enlazada que tiene pues puros valores, puros nombres de personas, ¿no? Entonces yo me puedo mover por esta lista enlazada también. Miren, por ejemplo, si yo pongo for name, por nombre, ¿sí? In nombres. Y voy a imprimir name. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, pues me va a imprimir cada uno de estos nombres que yo estoy teniendo aquí. Ahí está. ¿Se fijan cómo me va imprimiendo cada una de las variables? Pues bueno, así es como funciona justamente lo que nosotros llamamos un ciclo. Y aquí lo que quiero hacer es una pequeña actividad de un problema que surgió hace muchísimo tiempo. De hecho, este problemita lo resolvió Gauss. Voy a ponerlo aquí. El problema es el siguiente. Realice la suma de los primeros 100 números naturales. Este problema, les digo, lo resolvió Gauss hace ya un montón de tiempo, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con realice la suma de los primeros 100 números naturales? Bueno, pues si yo lo hago a mano, lo que tendría que hacer es ir sumando 1 más 2 más 3 más 4. Imagínense, voy a durar un montón y hasta que llegue al 100. Entonces resulta ser que a Gauss, bueno, según cuenta la historia, como castigo lo pusieron a hacer este problema. Y pues el maestro dijo, bueno, pues lo va a sumar del 1 al 100, va a durar un buen rato. Se quedó sin receso y pues ya no va a poder salir, ¿no? Pues resulta ser que este señor logró sumarlo de manera muy, muy eficiente, ¿sí? Ahora, vamos a imaginar que queremos hacerlo de la manera larga, ¿sí? De la manera en cómo se tendría que hacer, pues normalmente, ¿sí? Pues podemos utilizar un ciclo que me vaya sumando 1, 2, 3, 4, etcétera. Ahora, esa suma la tengo que ir guardando en una variable para que la computadora no sepa que esa suma se va o esa suma se pierda en el camino. Entonces voy a generar yo una variable que se llame suma, que lo que va a hacer es pues darle un valor inicial de 0, porque al principio pues mi suma va a ser 0. Pero conforme yo me vaya moviendo en ese ciclo de valores, pues lo que voy a ir haciendo es ir sumando esos, pues cada uno de los dígitos, ¿no? Entonces la voy a inicializar, es la forma en la que comúnmente se le dice, lo voy a inicializar en 0.
Y ahora sí voy a crear el ciclo for que me va a ir haciendo la operación. Entonces, voy a crear aquí un iterador que se llame i y voy a crear aquí una lista enlazada. Aquí lo puedo hacer directamente. Se fijan, acá anteriormente lo que yo hice fue a la lista números le asigné la lista del rango de 1 a 11, de 1 en 1. Pues acá lo puedo hacer directamente. For i in range y le voy a decir de dónde a dónde quiero ir. Que en este caso quiero empezar en el número 1 y como me pidieron que sumara hasta el número 100, pues tengo que llegar hasta el 101, brincando de 1 en 1. Y entonces lo que voy a ir haciendo es lo siguiente. Para la primera iteración tengo que sumarle el número 1, que el i vale 1 en la primera vuelta. Entonces lo que yo voy a hacer es decir, bueno, suma, que es la variable que me va a ir guardando la suma que yo voy a ir haciendo, va a ser igual a la suma más el valor de i. ¿Sale? Entonces, en la primera iteración, fíjense bien, el i vale 1. En la primera iteración tengo que la nueva suma va a ser igual a 0, que es lo que vale originalmente, más 1. Quiere decir que mi nueva suma vale 1. Esa fue en la primera iteración, en la primera vuelta. En la segunda vuelta, mi nueva suma va a valer 1 más i que vale ahora 2. Entonces, 1 más 2 me va a dar la nueva suma que va a ser 3. Y así lo va a ir haciendo sucesivamente. Pues al final lo único que tengo que hacer es imprimir lo que vale suma. Y efectivamente vale 5050. Y aquí ustedes se pueden poner a jugar con estos valores. Por ejemplo, si yo les digo sumen del 1 al valor 7000, por ejemplo, pues le ponen al 7000 y me queda esta suma. Entonces se fijan, para la computadora realmente esto no es un cálculo tan complicado, pero para nosotros sería una operación muy complicada. Y de hecho algo bien importante, muchachos, por ejemplo, hay una operación, se los voy a explicar, que se denomina factorial. Si alguien de ustedes ya sabe qué es el factorial, muy bien, pero al que no sepa se lo voy a explicar. El factorial de un número miren, vamos a ver cómo se define. N y luego un símbolo de admiración. N factorial es la forma en la que se lee esta expresión. Va a ser igual a 1 por 2 por 3. Bueno, vamos a ponerle 1 por 2. Ahorita lo ven bien. Miren, vamos a ver. Esto es bien interesante, ¿eh? Me faltó poner, perdónenme. Ahí está. Listo. El factorial, muchachos, n factorial se define como la multiplicación de 1 por 2, por 3, por 4, hasta por n, ¿sí? Entonces, es algo muy similar a lo que estuvimos haciendo en el ejemplo anterior, solamente que ahora en vez de multiplicar, en vez de sumar, perdón, lo que yo hago es multiplicar. Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable que se llame factorial, fact. Que esta variable factorial la voy a iniciar en 1 porque va a ser este primer numerito que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes quieren calcular el factorial de 4, por ejemplo. Vamos a hacer la manita primero y luego ahorita vemos que nos quede lo mismo. El factorial de 4, que será 4 factorial, será multiplicar 1 por 2, por 3, por 4. Que nos queda 1 por 2 es 2, por 3 es 6, por 4, 24. Y ese es el factorial de 4. Vamos a ver cómo lo programaríamos. Para programarlo, lo que tengo que hacer es hacer un ciclo. Este ciclo debe de iniciar en donde creen. Como mi factorial ya vale 1, yo no voy a empezar aquí en 1, sino que ahora voy a empezar a multiplicar en 2. Entonces voy a empezar en un rango de 2 hasta ¿dónde? Hasta el factorial que yo quiera calcular. Vamos a imaginar que yo quiero calcular el factorial de 4. Entonces voy a llegar hasta 5 brincando de 1 en 1. Y aquí lo que voy a hacer es que factorial va a ser igual a la multiplicación de lo que vale mi factorial anterior, ¿sí?
por el valor de, me faltó aquí el iterador, vamos a ponerle i, por i. Y vamos a imprimir factorial en pantalla. 24, ¿sale? Entonces, este es el resultado que estábamos esperando. Ahora, si yo me pongo más estricto y digo, bueno, factorial de 10, por ejemplo, pues factorial de 10 es un numerote, 3.628.800. Y así pudiera yo ir aumentando, factorial de 12, y ese número pues va a ir aumentando. Por ejemplo, de factorial de 20, pues me queda este número que es muy difícil de leer, ¿no? Entonces, este factorial es una de las operaciones básicas también en matemáticas y es una operación que lleva muchísimo trabajo por parte de la computadora. De hecho, conforme ustedes le suban este valor del factorial, pues la computadora va a batallar un poquito más. Por ejemplo, si yo le pongo 100, pues es un número que ya es muy complicado de leer. O sea, si ustedes se fijan, este número pues ya la computadora obviamente no tardó tanto, ¿verdad? Pero si yo me pongo demasiados ceros aquí, en el factorial, pues sí, la computadora pudiera llegar a ponerse un poquito lenta. Pero bueno, vamos a ponernos aquí en el 5, como lo teníamos. Que el factorial de 4, pues es 24. Muy bien, este es el ciclo for. Funciona pues para prácticamente todo lo que necesiten. Vamos a ver ahora el ciclo while, que el ciclo while es un poquito distinto, ¿sí? El ciclo while lo que hace es lo siguiente. Necesito una condición, como las condiciones que ya hemos estado utilizando, los operadores relacionales, ¿sí? Esa relación se debe de cumplir para que mi ciclo while siga funcionando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar, ¿sí? Que pues yo voy a imprimir varias veces el mensaje hola mundo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una variable que se llame y esta variable i va a empezar en 1. Es lo que voy a hacer es escribir la palabra while y entre paréntesis voy a poner la relación que quiero que exista entre esta i y el operador, digo, perdón, el número de veces que yo quiero que se repita el mensaje. Por ejemplo, vamos a ponerle que sea menor o igual que 10. Pongo dos puntos y enter. Y aquí dentro del while lo que voy a hacer es poner que es la operación que quiero que realice. Entonces voy a ponerle aquí, hola mundo. Atentos que aquí va a pasar algo bien interesante. Le voy a poner enter. Y esta cosa nunca va a terminar. Sí, o sea, si ustedes lo dejan aquí ejecutándose, pues la computadora incluso se les puede llegar a trabar porque pues está haciendo esto un montón de veces. De hecho, creo que ya hay que cancelarlo. Ahí les voy, espérenme. Ok, bueno, déjenme. Ahí está. Interrumpo la ejecución, porque si no, no íbamos a terminar. ¿Qué es lo que está pasando? Se está imprimiendo 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces y nunca se va a acabar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucedió realmente? Bueno, lo que sucedió es que esta condición que le estuvimos poniendo, esta relación de que i fuera menor o igual que 10, se está cumpliendo muchas veces, porque i vale 1, ¿sí? Entonces, como i vale 1, 1 es menor o igual que 10, pues sí. Entonces se está cumpliendo muchas veces. De hecho, se va a cumplir hasta el infinito. Ahora, lo que tengo que hacer para que eso no pase es que a ese valor de i lo voy a aumentar. Le voy a poner que i le sume un 1, ¿sí? De manera que en la segunda iteración i ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. Vamos a ver ahora lo que pasa. Ahora sí ya terminó, justamente cuando se cumplió que i fuera cuando ya se cumplió que i fuera mayor que 10, en este caso, que ya se pasara de este 10, es cuando dejó de hacer el ciclo, ¿verdad? Entonces, aquí únicamente lo imprimió 10 veces. Si yo le pongo aquí 20, por ejemplo, cuando ya sea mayor que 20 es cuando se va a detener. Ahí está. Se fijan, ya lo hace 20 veces. Entonces, en los ciclos while es bien importante que la relación que nosotros establezcamos para que se mantenga dentro
o sea, que para que se mantenga haciendo la operación, llegue un momento en el que sí tope o que sí se acabe, ¿sí? Que en este caso se va a acabar cuando algún número, el del i, sea mayor que 20. Entonces, de esta forma utilizamos pues el ciclo for y el ciclo while. Y como actividad ahí para que ustedes se vayan pues ya familiarizando con while, por ejemplo, les podría yo encargar que fueran revisando cómo hacer lo que vimos ahorita de la suma del 1 al 100 y el factorial utilizando while. Será una buena actividad para que lo fueran ustedes trabajando.